¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a trabajar una temática que tiene los autores Santo Tomás y Heidegger. En particular, una temática que concierne al pensar filosófico como tal, ¿no? Se suele decir es una problemática metafilosófica, ¿no? Es una problemática metafilosófica, en el sentido de que es una problemática que supera, digamos, los temas de la filosofía. Yo digo que no. En realidad yo siempre suelo decir que es una problemática estrictamente filosófica, porque la pregunta ¿qué es filosofía? No es una pregunta que esté fuera de la temática filosófica, ¿no es cierto? Fuera de la jurisdicción filosófica. Pero estos dos libros son importantísimos, ¿no? Son, digamos, es decir, son los dos libros más importantes de la historia de la filosofía. La Suma contra los Gentiles y Sein und Zeit, Ser y Tiempo, de Heidegger. Así que nadie exagera si dice que son los dos autores más importantes y los libros más importantes de estos autores, que son los más importantes. Entonces, ya habiendo diagramado la temática, ¿qué es un filósofo? Es decir, evidentemente que a la par vamos a tocar qué es la filosofía, ¿verdad? Porque no podemos tocar la esencia del filósofo si no sabemos bien qué es la filosofía. Y tampoco podemos tocar bien qué es la filosofía sin saber qué es un filósofo. Bueno, son temas que se circunscriben, son temas concomitantes, que se relacionan mutuamente, digamos, ¿sí? A ver cómo vamos preparando el terreno. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué se les ocurre que es un filósofo? Por ejemplo, ¿cuál sería la idea general de la esencia de un filósofo? ¿Qué me responderían?
Heidegger hace una aproximación al respecto. El preguntar, dice Heidegger en el parágrafo 2 de Ser y Tiempo, estructura formal de la pregunta que interroga por el ser. Heidegger dice, el preguntar puede llevarse a cabo como no más que preguntar, o como un verdadero preguntar. Lo peculiar de este verdadero preguntar reside en que el preguntar ve a través de sí, es decir, a través de la pregunta, que es como una especie de hilo conductor, desde el primer momento en todas las direcciones de los mencionados caracteres constitutivos de la pregunta misma. Es decir, la filosofía es el arte de preguntar. La filosofía es el arte de preguntar. Y el filósofo es aquel que sabe preguntar. Que sabe preguntar. Vamos a tratar de estudiar cuál es el carácter de la pregunta. Bueno, ¿cuáles son los caracteres constitutivos de la pregunta como tal? Es una pregunta fundamental. Es una pregunta que en sí misma contiene todas las direcciones del buscar. Es una pregunta que no es de término medio ni vaga, sino que es una pregunta fundamental. Es una pregunta ontológica que se pregunta por el ser de las cosas, ¿sí? En cuanto que el ser constituye aquello de que se pregunta, y ser quiere decir ser de los entes, resultan ser aquello a que se pregunta en la pregunta que interroga por el ser los entes mismos. Es decir, ¿a quién le vamos a preguntar por el ser del ente? A un ente. A estos se los interroga, cabe decir, acerca de su ser. Pero si ellos han de poder entregar sin falsedad los caracteres de su ser, es necesario que por su parte se hayan vuelto antes accesibles tales como son en sí mismos. Es decir, ¿cómo el ente puede ser librado como ente? ¿Cómo el ente puede perder su coseidad? Lo dice en el seminario sobre la cosa, su función usativa para poder entregar su misión entitativa. ¿Cómo el ente puede entregarse como ente?
La pregunta que interroga por el ser pide, por lo que respecta a aquello a que se pregunta, que se gane y se asegure por anticipado la recta forma de acceso a los entes. Es decir, no nos vamos a encarar a los entes de cualquier manera. Pero entes llamamos a muchas cosas y en distintos sentidos, dice Heidegger. Ente es todo aquello de que hablamos, que mentamos, relativamente a lo que nos conducimos de tal o cual manera. Ente es también aquello que somos nosotros mismos y la manera de serlo. El ser está implícito en el qué es y el cómo es. En la realidad, en el sentido más estricto, en el ser ante los ojos, Vorhandenheit, en el constar que, en el ser válido, en el Dasein, en el da, en el ahí, en el hay. ¿En qué ente debe leerse el sentido del ser? ¿De qué ente debemos tomar su punto de partida en el proceso que nos abra al ser? ¿Es este punto de partida arbitrario o tiene un determinado ente una preeminencia en el desarrollo de la pregunta que interroga por el ser? ¿Cuál es este ente ejemplar y en qué sentido tiene una preeminencia? Si ha de hacerse expresamente la pregunta que interroga por el ser, y ha de hacérsela en forma de ver a través, es decir, que sea una pregunta que abre los dominios, que los pone en libertad, eso es. De ella plenamente, el desarrollo de esa pregunta con arreglo a lo dilucidado hasta aquí pide que se expliquen los modos de dirigir la vista al ser, del comprender y apresar en conceptos el sentido. Pide que se haga posible la recta elección del ente ejemplar, de aquel ente modelo en el cual nosotros, dilucidando su estructura formal, podemos comprender mayormente lo que es el ser. Que se ponga de manifiesto la genuina forma de acceso a este ente. Dirigir la vista, teoría, comprender y conceptos, elegir, acceso. Son modos de conducirse constitutivos del preguntar. Ellos mismos, modos de ser de un determinado ente, de aquel ente que somos en cada caso nosotros mismos, los que preguntamos. Es decir, dirigir la vista, comprender conceptos, no son solo acciones, sino que es la hermenéutica, el comprender, el Verstehen, el comprender, ¿no es cierto? La teoría, es un modo de ser. Es un modo de ser de un determinado ente, ¿no es cierto? Al que nosotros vamos a interrogar por el ser. Desarrollar la pregunta que interroga por el ser quiere, según esto, decir, hacer ver a través de un ente, el que se pregunta por el ser, bajo el punto de vista de su ser. O sea, vamos a ver el ser a partir de un ser, ¿sí?
hay un ser que en su ser tiene una relación de ser con el ser. Y ese ser, en cuyo ser le va el ser, le cabe el ser, se llama cabe sí, le cabe el ser, es el Dasein. El Dasein es el hombre en cuanto que se pregunta por el ser y en cuanto que está en una relación de ser con el ser, digamos. No es el hombre en su esencia, no es el hombre en su estructura formal, no es el hombre en su desarrollo evolutivo, no es el hombre en su a priori óntico, no, es el hombre en cuanto que está en una relación de ser con el ser. El Dasein es el hombre en cuanto que se pregunta por el ser. Porque el Dasein es el Da del Sein, es decir, el Dasein, el ser ahí, es el ahí del ser. Porque es en el ser ahí donde se abre la pregunta por el ser. Es en el ser ahí donde se formula la pregunta por el ser. Es al Dasein al que le vamos a preguntar por su ser. Repito, el Dasein es el hombre en cuanto que es el ahí del ser. El ser ahí es el ahí del ser, porque es ahí donde se formula la pregunta por el ser. El preguntar de esta pregunta está en cuanto modo de ser de un ente, él mismo determinado, esencialmente, por aquello por lo que se pregunta en él, por el ser. Es decir, el ser de la pregunta ya está determinado por el ser mismo porque se desarrolla la pregunta en el seno de un ser. O sea que aquel ser que se pregunta por el ser, se pregunta por el ser en el seno de su ser. Quiere decir que la pregunta ya está determinada ontológicamente y esta determinación ontológica de la pregunta por el ser que se desarrolla por aquel ser en el cual le va el ser, le cabe su ser, Heidegger le llama preontología. Este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tiene entre otros rasgos la posibilidad de ser, del preguntar, lo designamos con el término Dasein, ser ahí. El hacer en forma expresa y de ver a través de ella la pregunta que interroga por el sentido del ser, pide el previo y adecuado análisis de un ente, el Dasein, poniendo la mira en su ser. Eso vamos a hacer. Vamos a analizar el ser ahí para entender en el ser ahí la estructura formal de la pregunta por el ser. Este concepto se llama el poner en libertad. Poner en libertad al ser a través del Dasein. O sea, ¿cómo poner en libertad al Sein? A través del Dasein. En el Dasein hay unos dominios que criptan al ser. Bueno, ¿cómo ponerlos en libertad para que la pregunta por el ser surja, brote? O sea, si hay un ser que se pregunta por el ser y se va a preguntar por el ser, interrogándose a sí mismo por su ser, porque ser es ser del ente y este ente privilegiado es el que se pregunta por el ser en su preeminencia óntica, ontológica y óntico-ontológica, entonces quiere decir que podemos caer en el círculo hermenéutico, porque yo solamente voy a encontrar aquello que me abre la pregunta. Ahora, si yo solo descubro aquello que me abre la pregunta, en realidad no estoy descubriendo nada. O sea, descubrir es encontrar algo distinto a la pregunta, o por lo menos encontrar una respuesta que la pregunta misma no responde. Sí, si la pregunta ya tiene todo el horizonte de la respuesta, ¿qué me agrega la respuesta que no esté ya en la pregunta? Pero no cae semejante empresa en un patente siglo.
tener que determinar ante todo un ente en su ser y querer hacer luego y únicamente sobre esta base la pregunta que interroga por el ser. ¿Qué otra cosa es que moverse en un círculo? El círculo improbando no se da, por supuesto, ya para desarrollar la pregunta. Aquello que primeramente aportará la respuesta a esta pregunta, en la misma pregunta. Objeciones formales como la que argumenta con el círculo improbando, fácil de aducir en todo tiempo dentro del campo de la indagación de los principios, son siempre estériles en consideraciones acerca de los caminos concretos del investigar. Para la inteligencia de la cuestión no sirven de nada e impiden el adentrarse por el campo de la investigación. Pero de hecho no hay en la manera de hacer la pregunta que hemos expuesto ningún círculo. Los entes pueden determinarse en su ser sin que para ello tenga que ser ya disponible el concepto explícito del sentido del ser. Porque nosotros cuando hacemos la pregunta por el ser estamos haciendo ontológica una vivencia que es preontológica. Si así no fuese, no podría haber habido hasta aquí conocimientos ontológicos. Como consta de hecho que los hay, según no se negará. El ser es, sin duda, dado por supuesto, en toda ontología vida hasta aquí, pero no como concepto disponible, no como aquello en cuanto es lo cual es lo buscado. El dar por supuesto el ser tiene el carácter de un previo echar una mirada al ser. O sea, todos aquellos que dan supuesto el ser ya lo tienen dado al ser. De tal suerte que por obra de la mirada echada se vuelve el ente previamente dado articulado provisionalmente en su ser. Este directivo echar una mirada al ser brota de la comprensión de término medio del ser en que nos movemos ya siempre. Si todos nosotros nos movemos en una precomprensión del ser. Y que a la postre es inherente a la constitución esencial del Dasein mismo. O sea, el Dasein mismo vive en un preguntarse por el ser. Ser hombre significa estar abierto al ser, ¿no? El filósofo es aquel que puede hacer ontológico esto que es preontológico, es decir, que puede hacer explícita las estructuras formales de la existencia y hacerlas conceptualmente. Tal dar por supuesto no tiene nada que ver con el poner un fundamento del cual se deriva deductivamente una proposición, es decir, no es a través del principialismo, a través del principio de razón suficiente. ¿No es cierto? Es el P, este no es el PRS, no. En el hacer la pregunta que interroga por el sentido del ser no puede haber ningún circulus improbando, porque en el responderla no se trata de una fundamentación, sino de un poner en libertad un fondo que mueve fondo. O sea, no es cuestión de poner, sino de sacar toda la hojarasca para que aparezca, ¿no es cierto?, el caracú. Preeminencia ontológica de la pregunta que interroga por el ser. ¿Y cómo es esta pregunta que se hace el filósofo? El filósofo vive haciéndose preguntas, pero ¿qué clase de preguntas se hace el filósofo? La caracterización de la pregunta que interroga por el ser, parágrafo 3 de Ser y Tiempo, siguiendo el hilo conductor de la estructura formal de la pregunta en cuanto tal, ha puesto en claro que esta pregunta es una pregunta sui generis, que tiene su propio género. Es decir, no se hace cualquier pregunta ni de cualquier modo, es un tipo de pregunta. Y ese tipo de pregunta es la que se hace el filósofo.
Es decir, el filósofo no se pregunta, bueno, cómo abrir una empresa, cómo ser millonario, cómo tener más amigos, qué sé yo. No, no sé. Las preguntas que se hace normalmente una persona, ¿no? ¿Cómo superar la muerte de un pariente? ¿Qué sé yo? Sí. El filósofo no se pregunta tanto los cómo, no se pregunta tanto los en qué, ni los dónde, ni los cuándo, ni los, ni los qué, sino más bien los por qué y los para qué. Ustedes empiecen a preguntar por qué y descubrieron la causa inmediata. Sigan preguntando por qué y descubren la causa intermedia. Sigan preguntando por qué y van a descubrir la causa primera. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy enseñando filosofía. ¿Y por qué estás enseñando filosofía? Y porque soy filósofo. ¿Y por qué sos filósofo? Y porque quiero preguntarme por la existencia. ¿Y por qué te querés preguntar por la existencia? Cuando ustedes descubren el por qué último y ya no pueden preguntar más, eso significa que han descubierto la causa primero. Cuando se preguntan para qué y no pueden descubrir después de una cierta pregunta, de una cierta respuesta, otra pregunta, se dice han llegado a la causa final. La causa primera es la que se descubre a través de la pregunta ¿por qué? Y la causa final es la que se descubre a través de la pregunta del ¿para qué? Entonces, ¿por qué yo en definitiva estoy enseñando? Porque el hombre tiene una relación de ser con el ser. Y explicitando la relación de ser que tiene el hombre con su ser, el hombre puede vivir una vida más auténtica. Y después de esa respuesta ya no cabe ninguna otra pregunta ontológica del por qué. ¿Y para qué haces esto? Y bueno, para desarrollarme como filósofo. ¿Y para qué? Y bueno, para sentirme realizado. ¿Y para qué? Para encontrar la plenitud de ser, que significa la felicidad. Y cuando yo descubro que los para qué últimos tienen que ver con una sola respuesta, que es la felicidad, ya no me hago ninguna otra pregunta. Ya no cabe otra pregunta. Cuando uno descubre el fundamento, ya no necesita preguntar más por qué. Y cuando descubre la felicidad, ya no necesita preguntar más para qué. Ahora, resulta que en filosofía la felicidad y el fundamento son una sola y única realidad. Pero lo señalado de la pregunta que interroga por el ser únicamente saldrá a la luz por completo cuando estén suficientemente acotados su función, su mira y sus motivos. ¿Qué función tiene la pregunta que interroga por el ser? ¿Cuál es su mira? ¿Cuáles son sus alcances y sus límites? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales nosotros nos vamos a preguntar por el ser? ¿Qué es preguntarse por el ser? Hasta aquí se motivó la necesidad de reiterar la pregunta que interroga por el sentido del ser. Primero, por lo venerable de su origen. No podemos dejar que caiga semejante pregunta, que nació majestuosamente grande. Pero sobre todo por la falta de una respuesta determinada, e incluso por la ausencia de la pregunta misma, hecha al menos en una forma satisfactoria. Más cabe que se quiera saber para qué puede servir esta pregunta. ¿Para qué sirve la pregunta por el ser? ¿Resulta simplemente o es tan solo un asunto de una especulación que se cierne en los aires de las más generalidades? ¿O es la pregunta más de principio y más concreta a la par? Bueno,
Es una pregunta que se cierne en una ambigüedad obtusa y obtusa. ¿Qué está haciendo el filósofo? Se está preguntando por el ser. ¿Y eso con qué se come? ¿Alguno de ustedes está sintiendo que esa pregunta es ridícula? Porque si yo ahora que estoy en vivo no puedo hacerles sentir a ustedes el rigor de la pregunta por el ser, yo no tengo derecho a llamarme filósofo ni a estar haciendo este video. Así que ahí vamos. Me voy a ver obligado a explicarles cuál es la importancia de la pregunta por el ser. ¿Cómo poder justificar, cómo poder dar cuenta de la pregunta por el ser? ¿Por qué es valiosa, necesaria, acuciante, de principio y concreta a la par la pregunta que interroga por el ser? No es una cuestión puramente lingüística. Es decir, a ver, me gustaría ponerlos en contexto. Debe haber, yo no he visto un video en YouTube donde se responda a esta pregunta. O sea, donde se la formule expresamente a la pregunta, donde se formule expresamente la temática y donde un filósofo intente dar una respuesta a esta pregunta, de esta manera, así, en este plasfón de preguntas. Si es cierto lo que dicen Santo Tomás y Heidegger, esta es la pregunta más importante de todas las preguntas. La pregunta por el ser es la pregunta de las preguntas, es la madre de todas las preguntas. Es en la pregunta en la que todos nosotros habitamos en esa pregunta. Concedamos que es verdad. Nosotros aún no sabemos cuál es el valor de la pregunta por el ser. Yo todavía no lo desarrollé. Estamos acá todavía sin saber. Parece una pregunta obtusa, abstrusa, banal, vacía, vaga, ridícula, sin sentido, inútil. Parece una pregunta absurda, ridícula, patética. O sea, che, y bueno, a ver, qué sé yo, vamos a poner una situación para que se entienda la tragicidad, lo ridícula que suena la pregunta, ¿no? Che, Juancito, ¿tu papá a qué se dedica? Y bueno, mi papá es abogado. Ah, mirá, qué interesante. ¿Y él qué hace? Bueno, litigia en el Poder Judicial. Qué bueno. ¿Y Carlos, tu papá qué hace? Y bueno, mi papá es contador. Sí, mi papá gestiona una empresa. Mirá qué bueno. Y Julio, ¿tu papá qué hace? Y bueno, mi papá es profesor de matemáticas. Así que mi papá enseña geometría, aritmética. Qué interesante. Che, y Marcos, ¿y tu papá qué? Mi papá es arquitecto, mi papá diseña planos para casas. Qué bueno.
Martín, tu papá, mi papá es médico. ¿Y vos, Gustavo? ¿Tu papá qué hace? Mi papá es filósofo. ¿Y qué hace un filósofo? Bueno, ¿qué hace un filósofo? Y un filósofo, según dijo mi papá, se pregunta por el ser. ¿Se imaginan? El carpintero arregla la mesa, el pintor pinta la puerta, la pared o una obra de arte. El ingeniero edifica, el arquitecto modela, el médico cura, el maestro enseña y el filósofo se pregunta por el ser. Ninguno de ustedes va a tener más plata por preguntarse por el ser. Probablemente ninguno de ustedes tenga menos problemas psicológicos por preguntarse por el ser. Ninguno de ustedes va a dormir mejor hoy a la noche por preguntarse por el ser. Ninguno de ustedes va a mejorar su relación con su esposa o con su marido por preguntarse por el ser. Ninguno de ustedes va a conseguir plata para llevar a sus hijos de vacaciones preguntándose por el ser. Entonces parecería que la pregunta por el ser es la más inútil, la más torpe, la más vaga, la más ridícula, la más patética, la más obtusa, la más abstrusa, la más ridícula, la más general de las generalidades, la más vacía, la más vacua, la que tiene menos sentido. Y sin embargo, hay quien hace de la pregunta por el ser su vocación, el sentido de su vida. Alguien siente que llegó a este mundo para preguntarse por el ser. ¿Y por qué es importante la pregunta por el ser? Yo les decía que no es una cuestión meramente lingüística. Es decir, no es una cuestión de que nosotros para hablar utilizamos la palabra ser. Cuando yo digo soy profesor, soy ingeniero, teniendo en cuenta que en el inglés, en el francés y en el alemán, la palabra ser se utiliza para veces para tener. Quiere decir que la pregunta por el ser es la pregunta que pasa por todos los verbos, digamos, ¿no? Todos los verbos remiten al verbo ser. Pero no es una cuestión nominal, porque nosotros en español usamos ser, tener y estar, y son tres verbos distintos. Así que no, nosotros los hispanohablantes no tenemos ese problema lingüístico de decir sein para ser, estar y tener, o to be, ¿no? Para ser, estar y tener, o l'être para ser, estar y tener. Nosotros tenemos tres verbos distintos, o sea que el problema no es lingüístico, de que en nuestro horizonte de lenguaje nosotros habitamos en el ser como morada, digamos, que es el ser habita en el lenguaje y nosotros somos pastores del ser, digamos. No, en ese sentido no. Es una cuestión ontológica. Todo lo que nosotros proyectamos, sentimos, pensamos, queremos, decimos, sentimos, hablamos, caminamos, hacemos, lo hacemos en el horizonte del ya siendo tal o cual cosa. Es decir, el ser humano se encuentra siempre en cada caso como ya siendo tal o cual cosa. Todos ustedes
caminan, hablan, cantan, miran, tocan, ríen, gritan, lloran, dicen, quieren, odian, aman, militan, callan, gritan, hablan, sueñan, duermen, se bañan, toman, comen, en el seno de un ya siendo tal o cual cosa. Aunque ustedes no sepan, aunque ustedes no quieran, aunque ustedes no entiendan, aunque ustedes no digan, aunque ustedes no acepten, aunque ustedes no hayan escogido, siempre se van a encontrar queriendo tal o cual cosa, pero siendo tal o cual cosa. Yo, por ejemplo, ahora quiero, qué sé yo quiero escuchar esta bella música. Ahora, mi querer no es un querer vacío, no es un querer que no tiene fundamento. Mi querer está fundado en que yo quiero siendo lo que soy. Antes de querer, yo ya era lo que soy. Y es en ese sentido de ser lo que soy que puedo querer lo que quiero, que puedo hablar lo que digo, que puedo sentir lo que siento, que puedo pensar lo que pienso. El pensamiento de tal o cual cosa, el sentimiento de tal o cual cosa se da en el seno de un ser ya esto o aquello, en el estar siendo ya un esto o aquello. Todos nosotros somos algo. Todos somos algo. Bien, todavía no sabemos qué somos. Se podrá decir, bueno, sí, somos seres humanos. Somos seres humanos, yo soy varón, otro será mujer. Pero lo cierto es que nosotros decimos, soy un ser humano. Y cuando nosotros nos preguntamos por el ser humano, nos concentramos más en qué es humano, en qué significa el verbo ser. El soy un ser humano. ¿Qué significa el soy? ¿Qué significa el soy? El soy un ser humano. Que mi esencia es humana, o sea que el ser es la esencia. Bien. ¿Y qué carácter tiene la esencia del ser humano? Imaginaria, lógica, real, formal. ¿Qué significa ser humano? No humano, sino ser humano. ¿Se entiende? No qué significa ser humano, sino qué significa ser humano. El ser. Por ejemplo, yo me muero. Por ejemplo, yo acá tengo una tijera, ¿no? Me la meto acá, profundo. A los 10 segundos ya no soy un ser humano. Queda solamente un cacho de carne. Nadie se atrevería a llamarle a ese cacho de carne un ser humano. Hace poco murió Rafaela Carrá y todo el mundo fue a despedirla. Si ella ya no está. Nadie puede despedirse de un muerto, porque los muertos no se despiden. Ninguno de nosotros cuando mueramos vamos a despedirnos de nadie. No vamos a decir chao, nos vemos, el último adiós a Jonathan Ramos. Jonathan Ramos no va a decir adiós. Los muertos no dicen adiós. ¿Qué es ser humano? ¿Estar vivo? Bueno, pero las plantas también viven y no son seres humanos. ¿Pero qué significa ser humano? Lo propiamente humano, ¿qué es? El pensar. Ahora, nosotros ¿pensamos porque somos inteligentes o somos inteligentes porque pensamos? ¿Qué me garantiza que yo soy el único ser en este mundo que piensa?
¿Y qué significa que yo soy humano? ¿Que yo soy ese pensamiento? ¿Que yo soy un ser racional? ¿O que yo estoy teniendo pensamientos racionales? ¿O que yo accidentalmente me encuentro con la posibilidad de tener pensamientos racionales? ¿Qué significa ser racional? Tener la facultad de razonar, tener una naturaleza racional, ser en sí mismo razón. Ser razón en acto, ser razón en potencia, tener la obligación de desarrollar la inteligencia, tener la responsabilidad ética de conocer la verdad. Ser racional significa que estamos condenados a usar la razón. ¿Qué significa ser? Ser significa tener el atributo, serlo al atributo, estar accidentalmente en el atributo, estar condenado a serlo y no poder ser otra cosa. El ser significa una determinación, un acondicionamiento, una libertad, un dominio, una potencia, una naturaleza, una esencia, una forma, una sustancia, una materia. ¿Qué significa ser? El ser humano, que es un ser material, pero si yo cuando me muero la materia sigue estando. ¿Por qué ya no puedo hablar? Si mi materia está igual, digamos, están las células, están los átomos, está el cerebro, la panza, la boca, el estómago, los ojos, la nariz, la oreja, la boca, las manos, los pies, las uñas, la espalda, el pelo. ¿Qué me falta cuando me muero? ¿Qué me falta cuando me muero? ¿Por qué ya no estoy vivo cuando me muero? Es inevitable que al muerto le falta algo que a nosotros los vivos nos sobra. ¿Qué le falta al que está muerto? ¿Qué le falta? El funcionamiento celular, que la sangre no bombea, el corazón no bombea la sangre, que ya no respira el pulmón, que ya todo bien. Pero ¿esa es la causa de que ya no vivo o es la consecuencia? Que no lata más el corazón, ¿es la causa de que yo ya no viva o es consecuencia de que yo ya no viva? Que ya no piense el cerebro, ¿es causa de que yo ya no viva o es consecuencia? Que no haya conexiones sinápticas, ¿es una causa de que yo ya no viva o es una consecuencia de qué le falta al muerto que no tiene el vivo? ¿Qué le falta? ¿Qué significa ser? Ser significa estar, o sea, ser humano significa estar en el mundo, viviendo como en la esencia del humano. Ser significa que nuestro destino es irremediablemente ser humano, aun cuando nosotros nos muramos, nuestra alma va a seguir siendo alma humana. Si el alma es humana, ¿mi cuerpo qué es? Mi cuerpo cuando se pudre en la tierra ya no es cuerpo humano. Entonces yo ya no soy cuerpo, soy alma pura. Y si soy alma pura, ¿qué sentido tiene vivir en este mundo? Nos encontramos en este mundo como siendo tal o cual cosa. Yo puedo intuir que es un humano, pero no sé qué significa ser humano. Yo no sé cómo se conecta la propiedad humano con el verbo ser. Porque es inevitable. Yo estoy aquí, estoy siendo. Pero ¿qué relación tiene esa esencia, ese atributo conmigo? Soy un ser humano. Soy hombre. Soy varón. Soy adulto. Soy salteño. Soy argentino. Soy heterosexual. Soy carnal. Soy espiritual. Soy cristiano. Soy blanco. Soy hetero. Soy occidental. Soy cristiano. Soy criollo. Estoy utilizando el verbo ser, pero detrás de todos los predicados, criollo, blanco, salteño, argentino, varón, heterosexual, yo soy. Para ser tal o cual cosa, yo soy. Soy. Antes de ser tal o cual cosa, soy. Soy.
Simplemente soy. Soy. ¿Se entiende? Vamos a poner acá soy A, B, C, D. ¿No? Soy A, B, C, D. Bueno, antes de ser A, B, C, D, soy. ¿Qué significa esto? Soy. Soy. ¿Qué significa soy? Estoy. ¿Qué significa estoy? Estar vivo. O sea que el ser es la vida, pero las piedras también están, también son, pero no están vivas. Bueno, ser significa ser lo que uno es y serlo plenamente. Bueno, pero si yo no soy plenamente lo que soy, siempre me puedo planificar. Yo soy un ser potencial que puede perfeccionarse. Entonces, ¿qué significa ser lo que uno es? ¿Qué significa ser lo que uno es? ¿Qué significa ser? ¿Qué significa estar? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Qué significa esto de que yo estoy acá? Porque yo estoy. Ahora vamos a tratar de descubrir lo grandioso del estar. ¿Saben por qué? Porque podríamos no estar. En este mundo han pasado millones de 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 personas que existieron y ya no existen más, que fueron y ya no son más. ¿Y saben qué? En algún momento ya no vamos a estar más. No sabemos si estamos condenados a ser. Porque probablemente nuestro ser sea contingente y en algún momento ya no seamos más. Yo no digo que sea absolutamente irremediable, pero digo, es muy posible que ya no seamos más. De hecho, todos nosotros en 100 años ya no vamos a estar. Quizás muchos de nosotros no estemos en 10 años, o en 15, o en 5, o en meses. Hay 36 personas mirando este video. En 30 años, de estos 36 que están viendo, algunos van a estar muertos. Incluso yo podría estar muerto. Y yo sé que ser feliz en término medio significa no hacerse estas preguntas. No mensurar, no dimensionar que podríamos no ser. Y este es el momento donde hacemos bromas, porque claramente la muerte es tan trágica que nunca está hecha para que nosotros, porque nosotros tenemos experiencia de todo, menos de la muerte. La única muerte que nosotros experimentamos es la muerte de los otros, pero no nuestra propia muerte. Cuando yo te digo, ¿qué pensás de la muerte? ¿Qué pensás vos de otro? De tu abuela, de tu abuelo, de tu primo, de tu tía, de tu mamá, de tu papá. Vos no podés hablar de tu muerte, nadie puede describir su muerte, nadie puede sentir su muerte, porque cuando nosotros estamos, la muerte no está, y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Nadie está muerto, porque el muerto ya no está. Y lo que está
ya no es el ser humano. O sea, Jonathan nunca va a estar muerto, porque la palabra Jonathan, el sujeto Jonathan y el sujeto muerto no están juntos nunca. Cuando esté la palabra muerto, ya no va a estar Jonathan. Y cuando está Jonathan, no va a estar la palabra muerto. La palabra Jonathan, muerto, juntas no van a estar nunca. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? A ver, si, por ejemplo, Matías. Ahí está, Matías y Santiago, ¿no? Iván, Matías, Santiago, Iván. Iván nunca va a estar muerto. Cuando llegue la muerte, Iván ya no está. Y cuando está Iván, la muerte no llega. Iván nunca va a estar muerto, ¿no? No puede ser nunca que decir, ahí está Iván, con todo lo que es Iván, y Iván está muerto. Iván nunca va a estar muerto. Simplemente va a desaparecer. No está muerto, porque no está. Eso no es Iván. Miren, acá hay piel, hay cara, hay huesos, hay piel, hay nariz, hay ojos, hay manos. Todo esto va a desaparecer. Dentro de 100 años esta boca ya no va a estar, esta nariz ya no va a estar, esto va a ser un cadáver. Y sin embargo nosotros estamos aquí. Y estamos como siendo lo que somos. Y muy probablemente no lo seamos para siempre. Y muy probablemente no existamos para siempre. Y estamos condenados a hacernos la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué significa estar aquí? ¿Y qué significa estar aquí siendo lo que somos y no otra cosa? Esa es la pregunta de la filosofía. Santo Tomás desarrolla en la Suma contra los Gentiles en el capítulo 4 de la Suma contra los Gentiles, Santo Tomás dice: existiendo pues dos clases de verdades divinas, una de las cuales puede alcanzar con su esfuerzo nuestra razón, y otra que sobrepasa toda capacidad, la primera es la que está dada al filósofo, la segunda es la que está dada al creyente. Ambas se proponen convenientemente al hombre para ser creídas por la inspiración divina, tanto las verdades filosóficas como las verdades religiosas. Nos ocuparemos en primer lugar de las verdades que son accesibles a la razón, es decir, las filosóficas. No sea que alguien crea inútil el proponer para ser creídas por inspiración sobrenatural lo que la razón puede alcanzar con sus solas fuerzas. Si se abandonase al esfuerzo de la sola razón, el descubrimiento de las verdades que le dan sentido a la vida, esto lo estoy poniendo yo, ¿no? De estas verdades que son accesibles a la razón humana, ¿por qué somos y por qué somos lo que somos? Digamos, ¿no? ¿Por qué estamos y por qué estamos siendo lo que somos? Si todos los hombres, si no existiera la religión y todos los hombres tuvieran que responder esta pregunta sin auxilio de la revelación, se seguirían tres inconvenientes. El primero, que muy pocos hombres conocerían a Dios. Hay muchos, o sea, hay pocos hombres que conocerían al ser, que no se preguntarían por el ser, es decir, por el fundamento de que nosotros estemos aquí y que seamos lo que somos. ¿Cuál es la causa y cuál es la finalidad por la cual nosotros somos y somos lo que somos, digamos? Hay muchos imposibilitados para hallar la verdad, que es fruto de una diligente investigación. El filósofo es alguien que investiga
diligentemente, pacientemente. Por 3 causas serían imposibilitados. La mayoría de nosotros no somos filósofos. Algunos por una mala complexión fisiológica, es decir, el cerebro no es suficientemente capaz de generar las sinapsis suficientes como para desarrollar la inteligencia capaz de hacer metafísica, que les indispone naturalmente para conocer. De ninguna manera llegarían estos al sumo grado del saber humano, que es conocer al ser. Otros se hallan impedidos por el cuidado de los bienes materiales y familiares. Es necesario que entre los hombres hayan algunos que se dediquen a la administración de los bienes temporales. Es decir, a conseguir todo lo necesario para vivir, ¿no? Y estos no pueden dedicarse a la investigación todo el tiempo requerido para llegar a la suma de dignidad del saber humano consistente en el conocimiento del ser. Ya sea el tarado por una tara mental, ya sea el que está ocupado en parar la olla, no pueden conocer el ser. El tarado y el ocupado. O sea, el filósofo es alguien que no es tarado y que tiene tiempo, o se hace el tiempo. El tiempo es fundamental para la filosofía. El filósofo nunca se deja absorber por las ocupaciones cotidianas, siempre dispone de un tiempo o se hace de un tiempo para pensar. La pereza es también un impedimento para otros. Es preciso saber de antemano otras muchas cosas para el conocimiento de lo que la razón puede inquirir de Dios, del ser, porque precisamente el estudio de la filosofía se ordena al conocimiento de Dios. Por eso, la metafísica, que se ocupa de lo divino, es la última parte que se enseña de la filosofía. Es decir, para hacer una metafísica seria es necesario un recorrido filosófico muy detenido, muy pausado, muy minucioso, que la mayoría no está dispuesto a hacer. Quiere decir que el filósofo es alguien que no solamente tiene tiempo, sino que se hace tiempo y además que invierte tiempo. Así pues, no se puede llegar al conocimiento de dicha verdad sino a fuerza de intensa labor investigadora. Y ciertamente son muy pocos los que quieren sufrir este trabajo por amor de la ciencia, a pesar de que Dios ha insertado en el alma de los hombres el deseo de esta verdad. El segundo inconveniente es que los que llegan al hallazgo de dicha verdad, o sea, hay muchos imposibilitados, y después que quienes llegan a la verdad lo hacen con dificultad y después de mucho tiempo. El tiempo es fundamental, ¿no? Tener tiempo, disponer del tiempo, hacerse tiempo e invertir tiempo. Ya que por su misma profundidad, el entendimiento humano no es idóneo para captarla racionalmente, sino después de largo ejercicio, o bien por mucho que se requiere saber de antemano, como se dijo, o bien porque en el tiempo de la juventud, el alma que se hace prudente y sabia en la vejez, es decir, en la quietud, como se dice en el libro 7 de la física, está sujeta al vaivén de las pasiones y no está en condiciones para conocer tan alta verdad. Es decir, repito, los tarados son los que no pueden conocer el tiempo. Los que se dedican a los bienes familiares son los que no tienen tiempo. Los perezosos son los que no se hacen el tiempo. Los pocos diligentes son los que no invierten el tiempo. Y los jóvenes son los que aún no disponen del tiempo.
La humanidad, por consiguiente, permanecería inmersa en medio de grandes tinieblas de ignorancia si para llegar a Dios solo tuviera expedita la vía racional, ya que el conocimiento del ser, que hace a los hombres perfectos y buenos en sumo grado, lo lograrían únicamente algunos muy pocos, y estos después de mucho tiempo. O sea que el filósofo es el que conoce el tiempo, el que administra el tiempo, el que se hace tiempo, el que dedica tiempo y el que tiene tiempo. En el sentido de que ya tiene un tiempo de vida suficiente como para poder hacer metafísica. La categoría fundamental del filósofo es el tiempo. Es tener tiempo, es manejar el tiempo, porque hay un tiempo para cada cosa. Y la sabiduría consiste en administrar el tiempo, en conocer el tiempo, en manejar el tiempo. El tercer inconveniente es que por la debilidad de nuestro entendimiento para discernir y por la confusión de fantasmas, la más de las veces la falsedad se mezcla en la investigación racional y por lo tanto para muchos serían dudosas verdades que realmente están demostradas, ya que en filosofía todo debe ser demostrado. No hay petición de principio en la filosofía. Y principalmente viendo que los mismos sabios enseñan verdades contrarias, uno no tendría a qué atenerse. También entre muchas verdades demostradas se introduce de vez en cuando algo falso que no se demuestra, sino que se acepta por una razón probable o sofística tenida por demostración. Es por esto que Dios previno suficientemente, convenientemente, revelar a los hombres por la Biblia aquello que su razón no puede conocer. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos que vivir en el sentido. Ahora, el sentido de la filosofía no es solo la respuesta filosófica, sino poder habitar en la pregunta. Es decir, el filósofo es aquel que puede habitar en la pregunta por el ser. No es aquel que se hace de la respuesta y se deja de preguntar. Filosofía es hija de Poros y Penía. Poros es el dios de la abundancia, Penía es la mujer escasa, la madre escasa. La filosofía escasea de respuestas para todo, pero abunda en preguntas. La capacidad de hacer preguntas es una virtud. La escasez de la respuesta es un defecto. Pero la filosofía nunca tiene tan pocas respuestas como para no saciar ciertas dudas, pero nunca tiene las suficientes respuestas como para no hacer más preguntas. El filósofo es el que naufraga entre el dogmático y el relativista, entre el fundamentalista y el nihilista, entre aquel que ante la primera respuesta se dejó de preguntar y entre aquel que, haciendo 1000 preguntas, no descubre nunca una respuesta. El virtuosismo entre preguntas fundamentales y respuestas creíbles, verdaderas, pero provisorias, es el vértice en el cual la filosofía se debe mover. Siempre partiendo de la realidad que nos rodea, que nos penetra, y sabiendo que preguntarse es vivir esta tragedia de la vida de un modo un poco más digno, un poco más noble. Irremediablemente vamos a morir. Irremediablemente vamos a dejar de ser por un tiempo largo o por un tiempo corto o por la eternidad. Ya sea la vida eterna, ya sea la vida contingente,
Las preguntas filosóficas tienen sentido porque si la vida es eterna, la pregunta filosófica es por la verdad eterna. El ser necesario, primero, máximo. Y si la vida es contingente, esa manera de habitarla, la pregunta es habitar la desesperación de la contingencia en la cual la angustia por un ser que sabe que muere y sigue viviendo es pertinente aquí y ahora para poder hacer de esta tragedia de la vida, de alguien que llegó a la vida sin saber qué es la vida, llegó como hombre sin saber qué es el hombre, llegó al mundo sin saber qué es el mundo, vive sin haber pedido vivir, y muere sin saber qué es la muerte, y sabe que muere y sigue viviendo, y no sabe qué es la muerte, y no puede evitar morir, pero sin embargo sigue viviendo. Y su vivir es un tránsito hacia la nada que lo espera hacia adelante y que lo angustia y lo desespera porque él sabe que en esa nada puede ser que ya no habite nunca más una caricia, un beso, un abrazo, un libro, una canción, una poesía, una música, una pintura, una comida, una música, una guitarra. Y transitar en esta vida sabiendo que nunca más vamos a vivir esta vida. Es posiblemente que no vivamos nunca más ninguna vida, pero yo les aseguro que esta vida que estamos viviendo, esta vida, no la vamos a vivir nunca más. Es posible que no vivamos ninguna otra nunca más, pero yo les aseguro que esta vida, no la vamos a vivir nunca más. Por favor, entiendan. Mírate. Mira tus manos. Mírate las manos. Porque esas manos van a ser comida por los gusanos. Y no creas que sos tan importante como para que el mundo se detenga cuando vos mueras. Van a seguir viviendo sin vos. No sos imprescindible para que la gente siga viviendo. Por más importante que te creas, hasta los más cercanos, van a llorar 1, 2 horas, 3 horas, 2 días, un mes, y van a seguir viviendo. Y a vos te van a comer los gusanos. De verdad, de verdad. Yo no te lo voy a decir muchas veces, unas 120 veces. Vas a morir. Vas a morir. Vamos a morir. Voy a morir. Voy a morir en serio. De verdad. O sea, la muerte es de verdad. Y hasta ahora no sabemos que los muertos vuelven. No estarían volviendo. Vamos a morir. Y la manera de transitar esa tragedia de saber que vamos a morir y seguimos viviendo. No hay nada más patético que saber que morimos y seguir viviendo. ¿Cómo puede ser que sigamos viviendo sabiendo que vamos a morir? ¿Se dan cuenta? Es como caminar hacia el abismo. Saber que morimos y seguir viviendo. Bueno, la manera de hacer digna esa vida es preguntarse por ella. Es la única manera. Les mando un abrazo grande.